es una caricia, miles de estrellas corretean, mirada serena, también te avisa si te acecha la pena. Piel de gallina, abrazo tu cuerpo, relajo la mente, una caricia es a la vida, es a la muerte. Néctar de mi flor, eres droga, eres éxtasis en plena acción. Yo contigo aún me quedo, y te genero como quiero, volando con un beso, danzando con mi cuerpo, liberando mi voz. La pérdida de un bebé es una de las experiencias más dolorosas que una madre o un padre puede atravesar. Es un dolor que no siempre se ve, que muchas veces se silencia, pero que pesa profundamente en el alma. A pesar de la magnitud de esta herida, el entorno suele responder con incomodidad, silencio o frases vacías, que lejos de acompañar, aíslan aún más. Y en ese silencio se va negando también la existencia de ese bebé, la identidad de la madre o del padre ya asumida y el derecho a vivir un duelo con dignidad. El duelo por un hijo que no llegó a nacer o que partió demasiado pronto es un duelo real, sagrado y merece ser reconocido, sostenido y acompañado. Incluso cuando esa maternidad o paternidad no llegó a materializarse del todo, el dolor está, la pérdida siempre deja huella. Hoy abrimos este espacio para mirar lo que a veces no se nombra, para traer luz sobre ese amor silencioso y para honrar a todas las almas que han pasado brevemente por la vida, siempre dejando una marca eterna en el corazón de quienes lo esperaban. Un hijo, aunque no haya sido visto por el mundo, sí fue sentido y sí fue amado. Hoy celebramos el Día Internacional de la Muerte Perinatal y damos voz a todas esas almas que nos visitaron, pero que no se quedaron. Siempre desde el amor, el respeto y desde la conciencia. Esto, ya lo sabes, es Madres en la Onda y quien te habla, Eva Landes. Comenzamos. Oxitocina, hormona del amor, produces confianza, sexualidad, sabor, enamorarse de la vida y su color. Suelto el control. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Aquí seguimos una semana más en Madres en la Onda. Una semana muy movida por muchos factores, pero del tiempo me refiero. Pero bueno, hoy ha salido un día tranquilito y aquí estamos, con solecito incluso. Y bueno, movida a nivel emocional porque esta semana se celebra, en concreto el 15 de octubre, el Día Internacional de Concienciación del Duelo Perinatal. Y es que el duelo perinatal afecta a una población mucho más amplia de lo que generalmente se piensa. Lo único que se pretende realmente este día es concienciar sobre lo que significa la pérdida de un bebé durante el embarazo, el periodo neonatal o el primer año de vida, tanto para las mujeres como para sus familias, las parejas, el entorno cercano. Y bueno, ya sabéis aquí que Madres en la Onda siempre intentamos, aunque lo veníamos hablando justamente, que no es un tema agradable, es un tema muy doloroso, pero, jolines, hay que darle voz y bueno, y hay que hacerle como ese espacio y ese reconocimiento. Y sobre todo por eso, porque hay muchas personas que sufren este duelo y hay una urgencia de sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de una mayor comprensión y de apoyo en relación a los tipos de pérdida, con independencia del momento en el que ocurren, porque muchas veces las primeras semanas del embarazo pues como que no le damos la importancia que tienen, porque como estabas de 8 o 9 semanas, pues no.
Y bueno, igualmente, pues obviamente en un embarazo más avanzado en gestación y ya sin decir pues el hecho de que el bebé ya ha nacido, que sea una pérdida, ¿no? Que una muerte en este caso. Como decíamos, estas pérdidas, estas muertes, que como nos decía Nubesma hace unas semanas, no es una pérdida, realmente es una muerte, un bebé, un niño, una niña, afecta cada año a entre 80.000 y 90.000 mujeres y familias. Ojo, muchas personas sufren por este tema. Así que bueno, pues hoy qué mejor que tratar con mucha delicadeza, con mucho respeto, mucho amor, todo este tema con nuestra querida psicóloga, colaboradora habitual, que precisamente debido a todos los aspectos climatológicos no ha podido estar aquí. Pero bueno, de nuevo fluimos, Raquel, y lo hacemos pues por teléfono, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, Eva, ¿no? por utilizar de nuevo este altavoz para dar espacio y visibilidad al duelo perinatal y bueno, poder participar, ¿no? Hacerme partícipe de ello, así que gracias. Gracias a ti, cariño, por estar ahí. Y bueno, ya lo estuvimos hablando, ¿no? Hace unas semanas, justamente, que la necesidad de acompañar, sea como sea, esa vamos a decir pérdida, aunque no nos gusta decir esa palabra, ya lo hemos dicho, que no, realmente el bebé no se pierde, ¿vale? Pero bueno, porque la connotación que tiene la palabra, ¿no? Un poco. Entonces, pues lo que hablábamos de la importancia de ese acompañamiento, sea como sea que haya sucedido, ¿no? El duelo es un duelo y cada uno lo vive como puede y como lo siente y como realmente desde dentro cada uno le nace. Pero bueno, además de Raquel, tenemos hoy una mujer porque nos gustaría darle una mirada sistémica que Bert Hellinger nos trajo a través, en este caso, de las constelaciones familiares, y tenemos pues a una terapeuta especializada en este tipo de herramienta, de técnica, que es Mamen Mocholi. Mamen, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, y tú, gracias por venir. A vosotras siempre. Bueno, Mamen Mocholi es colaboradora también habitual, en este caso de Spicy Mala, porque bueno, las constelaciones familiares las trabajamos en talleres, en persona, y bueno, la verdad es que dentro de poquito vamos a empezar de nuevo con esos talleres tan necesarios y tan sanadores, ¿verdad? Así que nada, vamos allá. Raquel, vamos a empezar contigo. Y vamos a ir directas, como nos gusta siempre ahí, al grano, en definiciones, ¿no? ¿Cómo definirías tú el duelo perinatal? Vale, pues el duelo perinatal no hace referencia a esa pérdida o muerte, ¿no? En función del significado que le demos a la palabra también pérdida, pero al final a la muerte de ese bebé que se produce durante el embarazo o en el momento anterior o posterior al parto. Uh-huh. Y el duelo responde a una reacción emocional y física que es necesaria para poder manejar el impacto, ¿no? de esta muerte. Sí. Y en este sentido es importante entender que precisamente el duelo no es algo lineal, sino que es un proceso que está vivo, que es personal y que está determinado por múltiples factores. No podemos decir, en el duelo esto es A, B y C, porque no es real, ¿no? Se tiene que adaptar, es un proceso que se adapta a la persona. Claro. ¿Y por qué cree Raquel que este tipo de duelo es tan silenciado o tan minimizado? Porque al final es verdad, es que se minimiza. Bueno, no pasa nada, bueno, ¿por qué? ¿Por qué crees que sucede? A ver, yo creo que porque en nuestra sociedad, ¿no? La muerte ya en sí es un tema tabú, es un tema que se pasa de puntillas y cuando hablamos de la muerte perinatal es una muerte tan inesperada, una muerte que aparece cuando lo que estábamos esperando era justamente la vida, ¿no? Entonces todavía se silencia más. Yo creo que no sabemos cómo acercarnos a la muerte porque tampoco sabemos cómo acercarnos al dolor y por tanto cómo acercarnos al amor desde este lugar. No solemos tener una relación sana con nuestro mundo emocional, ¿no? Con los cuidados, porque al final estos no están en el centro y son relegados pues a la periferia. Y como no sabemos relacionarnos con nuestras propias emociones y con nuestro dolor, porque tampoco nos han acompañado en ello,
tampoco nos vamos a saber relacionar con el dolor del otro. Cierto. Estamos tan desconectados de nuestra propia naturaleza y esto se ve en cómo nos relacionamos con la muerte. Entonces, bueno, socialmente se suele intentar evitar, ¿no?, a toda costa entrar en contacto con ello, y desde ahí se hacen comentarios pues tan desafortunados, ¿no?, aunque tengan buena intención, pero que invalidan mucho la experiencia, como mejor ahora que más adelante, pues ya tendrás otros, todo pasa por algo, ¿no?, todavía eres muy joven. Y bueno. La verdad es que el impacto emocional en la madre, en la pareja y en la familia incluso, ¿no?, alrededor, porque claro, muchas veces nos centramos con la madre, el padre, pero ¿y los hermanitos, no? Esa personita que venía, que ya no viene, o que ha venido y ha estado muy poquito tiempo y se ha ido, o sea, el impacto es muy tremendo, ¿verdad? Y es lo que tú dices, ¿no? Se silencia mucho. Y este impacto emocional, ¿no?, que lleva un desmoronamiento del sistema propio de valores y creencias, también puede distorsionar la propia imagen que tenemos acerca de nosotras mismas, ¿no?, el valor que nos damos, el valor o el sentido que le damos a los vínculos, a la relación con otras personas, a la propia vida. Todo eso va a depender de muchos factores. Entonces, este impacto va a depender de si es el tipo de muerte, ¿no?, si ha sido esperada o inesperada, las circunstancias que la rodean, la percepción subjetiva de apoyo, ¿no?, la atención con la que hemos recibido, la manera en cómo se nos ha comunicado la noticia, ¿no?, la relación con la propia muerte o las creencias que tenemos acerca de ella. También muy importante que Mamen aquí también lo trabajará, ¿no?, también los duelos previos no elaborados que se van a reabrir con un duelo. También súper importante la intensidad de la unión, ¿no?, de ese vínculo, las expectativas y proyecciones de futuro. Todo eso va a determinar mucho el impacto, porque como decías antes, la pérdida no tiene nada que ver, ¿no?, si es dónde se ha producido, en qué momento de la gestación, sino tiene que ver con la vinculación. Y a nivel emocional, y como en este caso tu terapia psicológica de acompañamiento, las diferencias cuando te encuentras con personas que están pasando el duelo porque sea un aborto espontáneo o porque sea un aborto voluntario, una decisión voluntaria, o que sea una pérdida neonatal, ¿vale?, cuando ya el bebé ha nacido un poquito y tenga poquito tiempo. O sea, ¿qué diferencia? ¿Tú notas esa diferencia en ese acompañamiento a esos duelos? Por ejemplo, la culpa, ¿no? Quizá hay más culpa cuando es una decisión, pues imagínate, el bebé está malito, viene enfermo y entonces los padres deciden interrumpir, ¿no?, por ejemplo, o simplemente porque deciden interrumpir porque sí, porque lo consideran así. Ese duelo de esa pérdida lleva añadido la culpa. A ver, por partes, ¿no? La diferencia que encuentro en estos tipos de muertes, ¿no?, tanto si es un aborto espontáneo, una muerte intrauterina, pérdida neonatal o incluso por decisión propia, no está tanto en el tipo de pérdida, sino en la vinculación y en el sistema de creencias y de valores propios, en cómo se acompaña desde el entorno, porque aun incluso en un aborto que se ha tomado por decisión propia, ya sea porque hay un diagnóstico incompatible con la vida o porque en este momento no voy a poder acompañar o sostener, ¿no?, lo que se está gestando aquí, la culpa puede estar muy presente. Lo importante es entender qué función tiene esa culpa y cómo acompañarle. Yo lo que sí que me encuentro, ¿no?, muchas veces es que, y intento trabajar en eso, que al final no es un rechazo a ese bebé, ¿no?, o a lo que podría haber sido. Es más un rechazo a traerle con lo que está presente en este momento. Quizá con un entorno que no acompaña, quizá con una situación económica que no puedo sostener, quizá con un diagnóstico que sabemos que va a ser incompatible con la vida y que continuar con este embarazo hasta el final, porque también hay familias que hacen eso, ¿no?, que sabiendo que aunque es un diagnóstico incompatible con la vida, deciden continuar adelante. Bueno, pues hay que respetar que hay personas que quizás no van a poder hacerlo porque es superior a lo que pueden sostener. Efectivamente.
Mm. ¿Y Entonces, al final lo importante es el respeto. Claro. ¿Y cuáles son las reacciones como más comunes que suelen atravesar las madres y los padres que pasan por una pérdida, en este caso una muerte gestacional? Pues mira, pueden ser reacciones que a simple vista pueden parecer muy opuestas, ¿no? Pero todo dependerá del momento del proceso en el que se encuentren. Ujú. Porque sí que es cierto, ¿no?, que a veces nos encontramos con parejas que tienen mecanismos de protección muy diferentes, ¿no? Quizá una parte de ella está muy conectada a la habitación, a no querer hablar, a hacer como que no ha pasado nada. También puede estar conectada con el enfado, con la rabia. Y es importante dar espacio y bienvenida a todas estas partes. Ujú. También podemos estar muy conectadas a la tristeza, a una sensación de incomprensión, ¿no?, sobre todo si el entorno o el equipo médico que la ha atendido ha minimizado esa pérdida, o a una sensación muy grande de injusticia, ¿no? Y en ese sentido una necesidad muy imperiosa de entender qué ha ocurrido, de buscar explicaciones, de conectar, ¿no?, también con otras personas que han pasado lo mismo y poder buscar esa comprensión y ese espacio, que ahí pues entrarían las asociaciones, ¿no?, como Nubesma, y la importancia que tienen en el proceso de elaboración y acompañamiento al duelo. Es que tú lo has dicho con lo de entenderlo. Veníamos hablando, Mamen y yo, precisamente, que siempre como que queremos entender las cosas y al final simplemente es aceptar. Así es. Bueno, más que aceptar, la palabra sentir. Ujú. Aceptar es como que tiene una consonancia ahí un poquito. Pero cuando yo asiento a lo que me toca vivir, a todo lo que me está ocurriendo y a todos como son, la vida cambia. Empiezas a fluir de otra manera. E incluso pues con estos temas que son más delicados. Pero al final volvemos a lo mismo. ¿Para qué me ha llegado esto? ¿Qué tengo que aprender yo de aquí? ¿Cuál va a ser el aprendizaje? ¿Y por qué, no? ¿Y por qué? Y un poco entras, ¿y el para qué? ¿Para qué ahí. me ha llegado esta situación, ¿no? Todo Sí. forma parte de lo mismo, de la vida, tal cual. Raquel, tú como psicóloga perinatal, ¿cómo acompañas estos procesos? Yo creo que también es importante que las personas, al final, este programa lo enfocamos, y aunque nos cuesta, quiero que nuestros oyentes tengan claro que es un programa que cuesta hacer, ¿eh? Y que lo fácil sería no hacerlo. Pero hay que hacerlo, porque esta semana hay que celebrar y nosotras queremos apoyar este movimiento, ¿no? Y entonces, realmente, las personas que nos estén escuchando, que hayan pasado por esta situación, que sepan un poco qué es lo que van a ir viviendo, que sepan la ayuda que hay, cómo se les puede ayudar y cómo pueden sanar. Por eso vamos a dar como distintos enfoques. Pero yo creo que el acompañamiento en este caso, como psicóloga perinatal en tu caso, es clave, ¿no? ¿Qué herramientas o enfoques sueles utilizar tú en tu clínica, en tu espacio? Pues, a ver, antes de entrar en la respuesta, ¿no, Eva? Sí que me gustaría recalcar que al final el proceso de duelo, intentar no patologizarlo, ¿no? Porque si la mujer y la familia ha sido acompañada con respeto, con validación, pues quizá no necesiten ni siquiera acompañamiento psicológico, ¿no? Porque han podido integrar y elaborar la pérdida y colocarla en su sistema familiar y en su historia de vida, ¿no? Pero si eso no ha sido así, si hay un estancamiento, ¿no?, en el propio proceso de duelo, entonces sí, el acompañamiento psicológico será clave. Y en ese sentido, lo fundamental es ofrecer presencia. Es que no hace falta más. No hace falta más. No hace falta más. A veces queremos hacer de más y no se trata de eso. Se trata de ofrecer presencia, de ofrecer conexión, de estar en resonancia con lo que la persona siente y necesita, y mucho respeto. Respeto al propio ritmo y a los propios tiempos de la persona. Que pueda entender que cualquier respuesta nace desde el amor, ¿no? Y de su necesidad de protección. Porque necesitamos protegernos porque hay dolor. Y hay dolor porque hay mucho amor, ¿no? Carlos Odrionzola lo expresa así. Él es un psicólogo que creó el proceso MAR para la elaboración del duelo. Y su frase más célebre lo dice así, ¿no? El dolor es la cara triste del amor. ¡Ay, qué bonito! Qué importancia nombrar y reconocer a ese bebé. Claro, cuando lo has dicho, dice, no todas las personas lo van a necesitar si se sienten acompañadas y acogidas, pero amiga, yo creo que eso pocas veces pasa, porque sí, a lo mejor en tu entorno más cercano, a lo mejor tienes la suerte de que sí,
siempre está la frase de, bueno, no pasa nada, más vale esas frases siempre. Pero claro, en la sociedad, de hecho, mira, justamente el otro día una mamá me comentaba que tuvo, bueno, se quedó embarazada de dos gemelitos, y a las 9 o 10 semanas cuando fue, bueno, pues ya no se había latido, ya no. Claro, ¿qué pasa? Que lo había dicho. Entonces me decía, Eva, siento más dolor, o sea, ¿a qué mala hora lo dije? Me decía, ¿a qué mala hora lo dije? No me esperé, lo típico, ¿no? No me esperé a las 12 semanas, dice, porque ha sido tan doloroso, ya bastante que lo he perdido, ¿no? O han fallecido, se han muerto los dos. Dice, ya bastante que lo he pasado para que encima cada vez que salgo, pues claro, me van preguntando. Entonces, es constantemente, y su conclusión, fíjate, eso me lo decía llorando, hace una semana. Su conclusión fue, a la próxima no lo pienso decir hasta que no esté ¿vale? Esto que es tan común, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, bueno, tiene otra parte, ¿no? Que si no lo nombramos, si también nos estamos privando del acompañamiento, la comprensión de esa muerte, ¿no? Que estamos viviendo, de ese momento tan doloroso. Entonces, bueno, también es buscar, ¿no? Con qué personas sí que quiero compartirlo, porque tanto si va bien como si va mal, sé que esa persona va a estar ahí conmigo, que me va a acompañar y me va a respetar, ¿no? Mi propio ritmo, y va a haber una validación, un amor y un respeto. Sí. Entonces, pero ahí un poco volvemos a lo de siempre. La sociedad no sabe sostener o acompañar, pues eso, aparte que es lo típico, bueno, ¿cómo vas? Claro, como estabas embarazada, ¿cómo vas? No, ya se ha interrumpido, ya no ha ido bien. Te quedas helado, o sea, es que realmente no sabes ni qué decir, ¿no? Entonces, en ese momento también, desde aquí podemos también dar, es que no tienes que decir nada, a lo mejor una mirada amable, un abrazo, no sé, un lo siento, un te acompaño, ¿verdad? Es que no se necesita nada más. No se necesita presencia, nada. respeto y un lo siento sincero. Si necesitas algo, estoy aquí. No se necesita nada más que eso. Claro, porque también quedarte embarazada y con ese miedo a no decir por si acaso, es que eso es tan común, ¿verdad? Claro, y también conlleva mucha soledad, ¿no? Si pasa. Claro, efectivamente. Entonces es poder encontrar las personas, el entorno, ¿no? En el que yo sí que me siento preparada y para poder abrirme en este sentido, y que sé que se va a acoger, ocurra lo que ocurra. Y bueno, desde ENCO, ¿no? Como decías, ¿cómo lo trabajamos? Creo que era un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué herramientas o enfoques? Pues bueno, lo principal en ENCO lo que hacemos es trabajar con el momento presente, ¿no? Trabajar esos anclajes, estabilizar el sistema nervioso, ¿no? Que ya explicamos en el podcast del mes anterior, cultivar el contacto con el cuerpo para, desde esa seguridad en el momento presente, esos anclajes, poder ya entonces ir mirar aquello que está sin elaborar, ¿no? Entonces, sí que hacemos todo un recorrido por la propia historia vincular, lo que hubo, ¿no? Lo que no hubo, por esos duelos o esas heridas que están sin cicatrizar, pero desde este enfoque somático, ¿no? Que tiene en cuenta la regulación del sistema nervioso y con abordajes orientados al trauma. Entonces utilizamos mucho el movimiento del cuerpo, la música, ¿no? Técnicas proyectivas, integrar polaridades, la escritura terapéutica, la silla vacía, mindfulness, ¿no? Es un poquito todo eso, porque al final lo importante es ofrecer estabilidad y apoyo para elaborar lo que vaya surgiendo. Pero sobre todo trabajo con el cuerpo. Y ahí todo esto que comentas al final no dejan de ser también como rituales, ¿no? Esas cartas, esas despedidas simbólicas, los objetos, eso también forma parte, ¿no? de la elaboración del propio duelo. Claro, porque los rituales operan a un plano simbólico, ¿no? Operan a un plano más inconsciente en nuestro sistema, y esto ayuda a que el proceso penetre en capas más profundas y, por tanto, a que la elaboración e integración de la experiencia sea mucho mayor. Entonces, poder hacer rituales, cartas, ¿no? Ponerle nombres, si es que todavía no lo sabía, crear una caja de recuerdos, incluso hacer fotos respetuosas de ese bebé. Hay proyectos, Stillbirth, de Norma Grau, ¿no? Que comenzó con esto de poder hacer fotos de despedida. Porque luego, quizá, si es un bebé, ¿no? Que hemos visto, que hemos estado presentes en esa despedida, a veces ocurre que con el paso del tiempo no recordamos el rostro, y eso también genera mucha culpa, que hablábamos antes. Entonces, poder plasmar
con una foto muy respetuosa, ¿no? De esa carita de nuestro bebé para poder verla cuando lo necesitemos también puede ser muy importante. Y formar parte de un ritual, ¿no? También como, no sé, plasmar las huellas de su pie, de su manita, plantar un árbol con las cenizas, ayudar a otras familias que han pasado por la misma situación, ¿no? Como hablábamos antes de Nubesma, todo eso va a ayudar a que se elabore el duelo de una manera más saludable. Pues sí. Qué bonito, Raquel. Dentro del dolor, qué bonito lo que dices, y al final es reconocer y es abrazar. Es que parece que huimos siempre del dolor, huimos siempre de lo desagradable, huimos de lo incómodo. Siempre, o sea, es así. La sociedad está montada así. Entonces me gusta mucho cómo lo explicas, porque es que es así, es que hay que reconocer y hay que hablar, y aunque nos duela y aunque sea incómodo, tenemos que seguir haciendo ruido y dando voz, porque como hemos dicho, son 80-90 mil familias al año que pasan por estas, y no es que pases y ya está, no, es que esto pasa y te deja una huella bastante... Te atraviesa completamente. Te atraviesa, efectivamente, y aunque después vengan otros, nosotras ahí lo sabemos, ¿no? De primera mano, aunque después vengan otros hijos, ostras, ese episodio o esa parte de tu vida, ese bebé que te visitó y que no llegó a más, ostras, es que te marca y siempre está ahí. Yo siempre digo, pues yo tengo 4 hijos, 3 en vida y el otro pues no, pero son 4. Y en tu caso pues igual, ¿no? Imagino. Sí. Raquel, ¿y la vergüenza? ¿Crees que la vergüenza es una emoción? Porque claro, imagínate una pérdida gestacional, otra. Es que aún encima, aún tienes que aguantar comentarios que hasta te da vergüenza hasta decirlo, prefieres no decirlo. O sea, ¿eso existe ahí? ¿Te suena? Claro, porque en muchas mujeres, ¿no? Puede ir acompañada la vergüenza a una sensación de algo en mí no está bien, ¿no? De hay algo que falla en mí, y ahí aparece la vergüenza, la culpa, que tienen raíces muy profundas. Entonces es importante poder detectar y abordarlas en terapia, con un acompañamiento que pueda darles un sentido, ¿no? Y transformarlas de otra manera, porque en el sentido, ¿no? Muchas veces la culpa, por ejemplo, puede ser una función de protección que busque conectarnos con esa falsa sensación de control, ¿no? Si yo tengo culpa porque quizá hice deporte, ¿no? Hice este deporte, me tomé estos cafés o cualquier cosa que voy a buscar, pues entonces ya le puedo dar un sentido, ya le puedo dar una explicación, y entonces hay un control, ¿no? Si no hago nada de esto, la próxima vez quizá vaya bien. Entonces, bueno, hay que hacer todo un trabajo, ¿no? Con la culpa y la vergüenza. Y luego, Raquel, claro, imagínate pues esta mujer que ha tenido sus pérdidas, claro, ¿cómo eso le va a influir en los futuros embarazos o en la misma dinámica familiar, ¿no? Sobre todo cuando ya el embarazo, por ejemplo, que ya vaya llegando a término, o sea, ¿cómo vive ese embarazo? Pues mira, si es un duelo que no se ha elaborado, va a salir a la superficie en algún momento, ¿no? Ahí con el miedo, ¿no? Miedo a tope. Claro, el miedo va a estar presente, y es importante que seamos conscientes y podamos acompañarnos en eso. No va a desaparecer, de lo que se trata es de que yo pueda acompañarme y sostenerlo y buscar esos anclajes que me devuelvan al momento presente. Aquí, por ejemplo, mindfulness, el vivir el momento presente a través de esa atención plena a lo que sucede, a lo que es, puede ayudar muchísimo. Sí, puede ayudar mucho. Puede ser una de las herramientas que ayudan mucho, porque se trata de poder ir como paso a paso, ¿no? Momento a momento, momento presente. Ahora, ¿qué es de lo que sí que me puedo ocupar? Y luego, bueno, técnicas de regulación del sistema nervioso, ¿no? La aromaterapia que también vimos en el podcast anterior, compartir, ¿no? Con otras mujeres, tener mi espacio para expresar, para acoger. Todo eso va a ser clave, porque ya te digo, tanto lo elaboremos como no, y al final nunca se llega a elaborar del todo, va a estar vivo en un nuevo embarazo, ¿vale? Y
claro que va a tener un impacto también en la dinámica familiar en función de cómo se haya recolocado. Es que la propia mirada, familiar. Imagínate, ¿no? La propia mirada a lo mejor de tu pareja, la propia mirada de tus padres, ¿no? Es como, ¿estás bien? ¿Está todo bien? Claro, todo eso lo percibes. O sea, está todo el mundo con miedo a que pase algo, ¿verdad? Un poco ahí presente. No se valida ese miedo. Claro, ¿no? claro. Pueden estar como los dos polos opuestos. O desde el entorno se vive con miedo o desde el entorno no se valida mi miedo y por tanto no se me acompaña. Entonces, bueno, hay que buscar el punto, ¿no? El punto medio. Bueno, Raquel, vamos a hacer una pequeña pausa, a beber un poquito de agua y respirar, porque es verdad que es un tema a mí del respeto, ¿no? Y de la honra, la verdad es que necesito ahí parar un momentito. Sí que me gustaría a la vuelta que le demos ese enfoque hacia lo que es la mirada sistémica, ¿vale? Tanto contigo como con Mamen. Volvemos enseguida y retomamos por ahí. 99.9 Valencia Radio. ¿Sabías que existe una cosmética ecológica, vegana y sostenible formulada y elaborada aquí en Valencia? Te hablamos de CN Pharma, cosmética natural y de proximidad, sin ingredientes de más y sin ingredientes de menos. Apta para embarazo, posparto, incluso con lactancia materna. Disponible en farmacias, herbolarios y por supuesto en su web www.cnpharma.es. CN Pharma Cosmetics, cosmética consciente, pura y honesta. ¿Te imaginas una forma de criar más conectada, consciente y respetuosa con el planeta? En Granujas encontrarás productos ecológicos, asesorías personalizadas y el porteo ergonómico que cambiará tu día a día. Visítanos en Calixto III, 18 Bajo Valencia o entra en nuestra web www.granujas.es. Granujas, crianza sostenible para familias conscientes. Desde hace más de 40 años, en Avoca, estudiamos la naturaleza para la salud de las personas. Cultivamos más de 1.700 hectáreas mejorando la biodiversidad del terreno y de la agricultura biológica al producto acabado excluimos el uso de sustancias artificiales. Para la salud de hoy y del mañana. Descubre más en avoca.com. ...99.9 Valencia Radio. Bueno, pues aquí seguimos, respirando consciente, abrazando todo lo que nos visita y bueno, dentro de toda este dolor, ¿no? Lo que hablábamos de este tema, como para los que estáis ahora incorporándoos, estamos hablando de el duelo gestacional, perinatal, con motivo de celebrar pues lo que en esta semana tenemos, que es el día 15 de octubre, ese Día Internacional de la Concienciación de que esto sucede, que no hay que silenciarlo, que hay que acompañarlo y que está ahí, o sea, es que está totalmente presente. Entonces, bueno, desde la primera parte hemos hablado con Raquel Sánchez de ENCO Psicoterapia, ella psicóloga perinatal, y hemos hablado pues todo ese dolor y el silencio que rodea el duelo perinatal a la madre, padre, hermanos, familia, y queremos abrir una nueva perspectiva que al final no deja de ser otra terapia de sanación, que es la mirada esa sistémica de las constelaciones familiares, porque cada bebé no nacido, cada personita, ¿no? Tiene un espacio, tiene un hueco, un lugar, ¿no? Como en ese sistema, en el alma de toda la familia, y hay que, lo primero, obviamente, reconocerlos, honrarlos e incluirlos. Y bueno, pues nos acompaña, como hemos dicho al principio, Mamen Mocholí. Mamen, bienvenida de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Eva. Y bueno, ella es terapeuta holística y es experta en constelaciones familiares con el enfoque de trabajo de Bert Hellinger. Entonces, lo primero yo creo que comentar, Raquel también, luego nos comentas tú, porque tú también conoces este tipo de terapia, ¿no? De constelaciones. Sí. Vale, entonces yo creo que lo primero es que nuestros oyentes sepan este enfoque de Bert Hellinger. ¿Cuál es? ¿Qué es, no? Este señor. A ver, ¿qué fundamentos tiene este señor? Mamen, cuéntanos. Bueno, pues este señor en principio basó toda su experiencia a lo largo de sus años de vida, teólogo, filósofo, profesor, tuvo una experiencia muy larga con las personas y pudo ir de alguna manera viendo cuáles eran los efectos, por así decirlo, ocultos, ¿no? Lo que no se veía en el sistema, lo que no veíamos en las personas, lo que hoy en día no vemos, ¿no?
Entonces, cuando estamos hablando de lo que son los niños, los no nacidos o los nacidos, estamos hablando de los pares entre hermanos, la fuerza más grande que hay en el sistema, ¿no? En la familia, lo que conocemos como la familia de sangre. Bert Hellinger nos dio unas pautas, por así decirlo. Fue muy bondadoso en todo momento, porque no ocultó nada, todo lo contrario. Estuvieron muy presentes tanto la pertenencia, como que todos pertenecemos a un sistema por el hecho de haber nacido o no haber nacido, también pertenecen estos bebés. Después estaría la jerarquía. El hermano que nace primero es el primero, y así sucesivamente el resto de hermanos, y cada uno tiene un rol, ¿no? Por así decirlo. Claro, entonces desde esa mirada sistémica, cuando un hijo que no nació no se reconoce, claro, todo esto que estás contando se rompe ahí. Tenemos un desorden, que es lo que llamamos, ¿no? Los desórdenes en las constelaciones familiares, en el sistema familiar al final. Es cierto que el hermano que nace primero, el hijo que nace primero, es el primogénito, y él, por así decirlo, debe de llevar una parte de carga, ¿no? Del sistema familiar, de la familia, de años atrás, de ancestros anteriores, ¿no? Entonces, imaginemos que un primer bebé no nace. Este primer bebé era el que se debía de encargar de esa parte, digamos, con un poco más de carga, ¿no? El primero en nacer es el que abre caminos al resto, ¿no? Entonces no es reconocido, no es visto, no se habla de él, se oculta por el dolor y bueno, por todo lo que habéis estado comentando antes, Raquel y tú. Y claro, ¿qué pasa? Que nace un segundo bebé, nace un segundo hijo, que ya no le corresponde esa carga, y al no ser tratado, al no ser hablado, él la lleva y no le corresponde. Entonces, y más, si queremos abordar un poquito más, si además a este segundo hijo sí nacido le damos el nombre del primero al que habíamos en un principio decidido dar, pues estamos dándole una doble carga, ¿no? Madre mía, se ponen los pelos de punta, porque es que sucede eso, Raquel, sí. es que sucede, o sea, le vamos a poner como tal que no nació, o como el tío que no nace, o sea, sí. Esas cosas, ¿no? Le damos esa carga, ¿no? Además, ¿no? De lo que ella conlleva entre sí. Estamos hablando de un primer hijo no nacido, como si es un tercer hijo no nacido, como si es el último, porque, bueno, considero que ya tengo los hijos que yo, y por motivos X, pues decido abortar, que también puede ser un espontáneo o un aborto planificado, ¿no? Como sabemos. Entonces, de alguna manera, estos niños no nacidos, más bien no reconocidos, o un bebé que acaba de nacer, ¿no? Con poquito tiempo en la familia, de alguna manera el dolor, la culpa, la vergüenza, el que dirán y todo esto que forma parte de la sociedad en la que vivimos, es lo que nos ha tocado vivir, nos invita a silenciar, a callar, a ocultar. Y todo esto, bueno, se crea el secreto familiar con un desorden. Los hijos, aunque no lo sepan realmente, lo llevan. Y de alguna manera su vida no es tan fluida como debería de ser, ni los hijos, que son los pares, hablando de hermanos, ni evidentemente la familia, ni el entorno. Se crea ahí un círculo, voy a decir vicioso, que tampoco es así, pero se crea un secreto alrededor y al entorno de todo esto, perjudicial al fin y al cabo. Qué importancia entonces, Raquel, de dar lugar, ¿verdad?, aún más con todo lo que está comentando Mamen, en la familia, ¿no?, el sistema familiar, aún más importante. Sí, es poder reconocer, ¿no?, a todos los miembros del sistema, porque desde la terapia sistémica, ¿no?, la posición, como hablaba Mamen, y el lugar que ocupan y el rol que ocupan va a afectar a todos los miembros del sistema. Si yo no reconozco a uno, si lo quito, va a tener un impacto en los demás, igual que si estoy en una posición que no me corresponde. Claro. Entonces es importante poder nombrar. De alguna manera lo que estamos haciendo es excluir, y no hay nada peor para el sistema que excluir a alguien. Se crea un vacío, es como si tenemos una mesa de 4 patas y le quitamos una pata, se nos ha caído y la ocultamos. Pues alguien tiene que ocupar ese lugar, ese espacio, y va a ser un descendiente, evidentemente. De hecho, Bert Hellinger un poco lo que decía, o por lo menos lo que yo tengo entendido, es como que todos tienen el derecho de pertenecer al sistema. Al final es lo que tú has dicho, ese derecho de pertenencia que lo necesitamos. Es que esto nos viene como dentro de la humanidad, ¿no? Necesitamos, es uno de los principios, el de pertenencia. Sí.
Una de las necesidades básicas. Claro, desde pequeños lo necesitamos. De hecho, el mayor, voy a decir, el dolor más grande que podemos tener, los que estamos vivos, es que nos rechacen, ¿no? El sentirte fuera de tu familia es muy duro, y al mismo tiempo es eso, ¿no? Lo llevamos y nuestra vida no es igual de fluida. Que si realmente reconocemos lo que hay, yo puedo estar o no con mi familia, pero reconociendo el que, bueno, si decido no estar por cualquier motivo, lo puedo hacer, pero lo reconozco nada más. Claro. Y cuando un hijo es no nacido, no acompañado, ¿no? Y no visto, sobre todo es eso, es el ser visto. Es lo que nos permite estar en conciencia, ¿no? con nuestra familia. Y esa exclusión o ese silencio sobre ese aborto anterior, espontáneo o voluntario, lo que sea, en los hijos que han nacido después, en esos hermanos, lo que estábamos comentando, ¿cómo influye? O sea, pues es una cosa... En constelaciones siempre digo que no podemos hablar de matemáticas, ¿no? Porque esto no es así nunca, no es lo mismo una constelación que otra, pero en este caso, con los pares, con los hermanos, es matemático. Se crea un desequilibrio y un desorden brutal. Brutal, que todos es como si lo supieran, incluso hay algunos que lo saben, es como si tú has venido a este mundo y eras un doble, eras un mellizo o un gemelo, y más bien mellizo, ¿no? Y por lo que sea se ha absorbido, ¿no? No ha llegado a término. Nosotros hoy en día tenemos todas las herramientas, ¿no? La medicina nos muestra al minuto 1 que tenemos ahí un embarazo o 2, ¿no? Depende. Pero claro, si pensamos en años atrás, cuando la medicina no estaba tan avanzada como no está hoy en día, muchas mujeres cuando se les decía no es 100%, pero tiene que hacer reposo porque está sangrando, porque tiene un embarazo un poco complicado. Este sangrado podía ser perfectamente un aborto espontáneo y seguía uno sí nace y el otro no. Incluso se comentó hace unos años un futbolista muy famoso que llevaba pues algo en la espalda de alguna manera, como una mancha o una piel, y cuando lo pudieron analizar vieron que era su hermano mellizo, que estaba, o gemelo mejor dicho, que estaba, pues eso, lo que quedaba se le había quedado en el cuerpo. Normalmente la madre lo expulsa, es espontáneo, son estos sangrados, que te piden reposo, ¿no? Pero es así, tanto el gemelo no nacido, por así decirlo, como los hermanos que están, lo notan. Ellos lo saben y además es que lo ves. Aquí me acuerdo hace ya años, o sea, esta niña tendrá ahora 15 años. Y lo que está comentando Mamen, estaba la madre amiga mía, estaba embarazada de 2. Una falleció, eran de 2 bolsas independientes. No, mentira, eran las 2 dentro de la misma bolsa. O sea, sí. Falleció, entonces convivió con su hermana ahí fallecida y aguantaron a término lo más que pudieron, ¿no? Al final fue un parto prematuro y tal. Pues esa niña nace con su hermana fallecida y claro, no le dicen nada porque es una niña pequeña, ¿qué le van a decir? Pues decidieron no decirle nada. El caso que la niña cada vez que dibujaba, o sea, ella a mí a los años me cuenta, tú sabes que cada vez que dibuja siempre al lado una otra persona, ella siente que no, la niña estaba fatal, que no pertenecía aquí, que se quería ir a otro sitio, que no sé qué. Mira, a mí, aquí mi técnico me hace así, sí. ¿Se llama el síndrome de la quimera? Sí. Pues muy, muy tremendo. Y entonces al final la nena tenía como 8 o 9 años, la llevaron a un psicólogo y le explicaron todo esto que le pasaba, de dónde venía. O sea, fíjate, la niña sin saberlo porque se lo ocultaron, creyendo, en este caso mi amiga y su pareja, que era lo mejor que podían hacer, pues como ella tenía... O sea, yo mira, es que se me eriza la piel, pero es que es brutal. Ella necesitaba dar un sentido a la vivencia que no había sido nombrada, ¿no? Esa memoria que tenía su alma, porque claro, había venido con su gemelita alma ahí, que ahí se quedó. Venía acompañada y siempre dibujaba, entonces claro, se asustaban porque dibujaba dibujaba como una persona, no me acuerdo exactamente si justamente era una niña, pero era como, ostras, algo está pasando aquí y no se lo hemos dicho, ¿cómo lo puede saber? Fíjate, ¿no? Porque el alma lo sabe. Esto es muy sencillo. Joan Garriga tiene un libro muy bueno que es como un cuento, es muy sencillo, que se llama El gemelo solitario. Vuelvo a insistir que no es al 100%, pero es verdad que cuando lo lees y te das cuenta, ¿no?, de por qué haces cosas doble, ¿no? O te compras ropa doble, o porque estás tan activa, ¿no? Los hiperactivos tienen muchas papeletas para poder ser también gemelos solitarios. Al final es eso, ¿no? El hermano lo sabe.
lo sabe de alguna manera intuitiva, está haciendo cosas diferentes y a la vez lo mismo, ¿no? Cada uno desempeñamos un rol, incluso el último hermano en nacer, digamos que es el que cierra, ¿no? Por así decirlo, según las teorías de Bergelinger. Y claro, cuando esto se altera, el desorden se altera por todos los lados. Y simplemente es eso, es poner orden, es que no hay más. Ponemos orden en la familia, ponemos orden en el sistema y los hermanos se ordenan y cada uno ocupa su lugar, ¿no? Precisamente sí. Eso un poco para que nuestros oyentes, quien no sepa lo que son las constelaciones familiares, dentro de estas terapias sistémicas, de reconocer que hay un sistema que pertenecemos a él, como estamos comentando, cómo se trabaja, Mamen, en una constelación familiar el aborto o la muerte gestacional, ¿no? Como que suele revelarse en esos movimientos. Bueno, pues esto es un poco más complicado de poder explicar porque en realidad en constelaciones lo que hacemos es sentir y a través de la mirada, de lo que vemos, de lo que se expresa, es el cuerpo el que nos manifiesta lo que hay, ¿no? Normalmente no tengo mujeres que me llegan para decir, oye, quiero hacer un duelo sobre un aborto. Todo lo contrario, esto está más bien silenciado, ¿no? Una de cada muchísimas mil, ¿no? Te puede decir abiertamente, ¿no? Yo siempre digo que yo tengo 3 hijos nacidos y no digo más. Porque en mi cabeza tengo muy claro, al igual que mis hijos ya en su día pude hablar con ellos, ¿no? Según fueron creciendo, que había un hermano mayor no nacido. Entonces, claro, el poder expresar esto y el decirlo con naturalidad, como el hola, buenos días, no es tan fácil en el día a día, ¿no? Entonces, en principio, las personas vienen a nuestras sesiones, a nuestros talleres, como sabes, como hacemos en Simala, a ver un tema, el que sea que les esté, digamos, preocupando en este momento. Y desde luego si hay un aborto, lo primero en mostrarse es el aborto. Y es muy evidente, ¿no? Y yo he estado en constelaciones en las que a lo mejor la mujer te dice, no, esto no era lo que yo quería hablar, de esto no puedo hablar, ¿no? Y claro, le tienes que decir ya, pero es que lo urgente que te está enviando tu sistema, tu alma, lo que necesitas sanar es esto, ¿no? El aborto que está saliendo aquí. Entonces la mujer lo puede reconocer y bueno, ahí hacemos un trabajo después, evidentemente, y ya podemos mirar el tema al que ella venía a mirar, ¿no? Pero primeramente es importantísimo. Además, yo de verdad, Eva, te agradezco, como te he dicho antes, el que podamos dar voz a estas situaciones en las que hay este tabú, ¿no? Que sabemos, sí. Pero de verdad que si fuéramos conscientes de lo sencillo que puede llegar a ser que tanto nuestra vida de madres, ¿no? Porque al final es la madre la que tiene la mayor parte de culpa porque está en mi cuerpo, ¿no? Yo soy la que decide al final si sí o si no, ¿no? Entonces sí, la culpa la tiene por como ella la siente, ¿no? Decimos, ¿no? Porque el papá de este bebé puede acompañar y puede estar ahí o no, esto ya son otros temas, pero es verdad que es la madre al final que lo lleva. Pero si fuéramos conscientes de voy a decir lo sencillo, ¿no? Que no me gusta, pero lo fácil que puede llegar a ser que nuestra vida sea fluida, que podamos asentir con la vida, con lo que nos ha tocado vivir y que nuestros hijos, nuestros descendientes, que son los más importantes, ¿no? Para nosotras, que puedan ser conscientes de esto y que lo sepan, que lo podamos hablar con naturalidad y hacerlo visible al entorno. No necesitamos salir a la calle a contar nuestras cosas, ¿no? Cada uno en su casa. Incluso abrazar ese dolor en familia. Claro. Yo lo conté hace poco aquí en el programa ya, un día hace poquito comiendo con mis 3 hijos y salió ese hermano que tienen que visitó y estuvo unas semanitas y se fue. Y en ellos había una expresión como de tristeza en sus ojitos, ¿no? Aquí estaríamos sentados 4 y no somos, pero bueno, también validar esa, pues sí, pero es así. Y bueno, es muy importante y bueno, gracias, Mamen, a ti de verdad por venir, porque era un tema que queríamos hablar, que queríamos... Desde hace tiempo lo veníamos comentando de a ver de qué manera podíamos traerlo y creo que es una semana muy bonita acompañadas de Raquel, de nuestra psicóloga maravillosa, para que también muchas veces no como que no hace falta ser blanco-negro, quiero decir que la terapia psicológica clínica no quita este tipo de terapias a lo mejor distintas. Para nada. Claro. Todo se complementa, todo puede... yo siempre lo digo, ¿no? Como cada cosa puede aportar un nivel diferente, una perspectiva diferente, una profundidad diferente y al final es lo que necesite cada persona, con lo que resuene, y si le aporta, bienvenido sea todo lo que necesite explorar y desde el lugar en el que lo necesite. Mi parte es un poco como tú hablabas al principio, ¿no? El acompañamiento, nada más. Realmente yo no voy a hacer nada.
Yo puedo mostrar a la persona lo que el campo nos está mostrando y nos está diciendo, yo se lo traduzco, por así decirlo, ¿no? Y cada persona decide, tiene el libre albedrío de decidir lo que considere hacer. Solo acompañamos, nada más. Y ahí lo importante, ¿no, Mami, en ese acompañamiento sí que es tener esa mirada, aunque acompañemos, ¿no?, poder tener esa mirada de que si se ha abierto algo que no se va a poder sostener, ¿no?, en el grupo, porque este no es el lugar o el momento, el poder luego hacer un seguimiento o derivar. En eso yo sí que... Efectivamente. Sí que pongo mucho hincapié en ese sentido, ¿no? Poder acompañar desde diferentes ámbitos, pero cuando podamos tener esa sensibilidad a que se ha quedado algo abierto, que puede desestructurar todavía más el poder derivar. Efectivamente, a lo mejor es algo que tú no querías ver, como decía Mamen antes, ¿no? Mira, de esto no quiero hablar, pero ha salido y me voy a ir un poco tocada, pues es importante que busque una manera de sanar esto. Al final, claro, ojo, a lo mejor te vas y estás tan tranquila. Al final yo siempre digo... No sabemos cómo te va a afectar. Eso es. Puedes haberlo visto y saber recolocarlo y estará genial y no necesitarás nada más. Y también puede ser lo que comentabas, ¿no? Quizá he abierto algo que no quería abrir, se me ha quedado una puerta abierta, me he quedado enganchada, no me he quedado anclada a ese momento, no puedo volver al momento presente porque me he quedado allí atascada. Entonces ahí sí que voy a necesitar esa mirada más sensible y poder tener un abordaje y un acompañamiento que me ayude a volver a anclarme al momento presente. ¿Sabes qué pasa? Que cuando explicas el significado, ¿no?, de lo que se está manifestando, lo que quiere decir y a lo que te puede llevar, y le explicas a esta mujer lo que puede hacer con ello y cuál va a ser su efecto, estamos hablando de amor incondicional, y sea por el motivo que sea. A lo mejor la mujer ni siquiera sabe que había ahí una pérdida. No siempre lo sabemos, ¿no? Si hablamos de mujeres más mayores, ni lo saben. Entonces, poder llevar a este ser de luz a tu corazón y darle un lugar de respeto y de honra, porque por algún motivo fuiste tomada. Así que cuando le podemos dar la vuelta a estos miedos y a estos tabús y le puedes explicar a la persona cuál es su significado, no he tenido ninguna que me diga que no, todo lo contrario. Es que es amor, estamos hablando de amor. Qué bonito. Y es maravilloso. Sí. Y fijaros cómo al final todo esto nos lleva a lo que desde aquí queremos dar voz, y es esa maternidad y paternidad consciente y más presente. Cuando hablamos de eso no significa que todo lo que voy a sentir o va a visitarme va a ser agradable, ¿no? Igual yo estoy consciente de ese dolor o de ese sentimiento de culpa o de esa vergüenza o lo que sea, ¿no? Pero lo importante es verlo y lo que estamos diciendo, reconocerlo, sanarlo y al final llevarte a la paz, vivir en estado de paz. Así que bueno, chicas, nos tenemos que ir despidiendo. Raquel, que se nos ha ido ya el programa. Y hablando. Madre mía, es que claro, me quería dejar unos minutitos para hablar de lo que viene este fin de semana. Entonces, antes de hablar de lo que viene el quiero daros las gracias, porque de verdad que Raquel, me encanta siempre tu enfoque y tu amor. Y gracias por estar ahí al otro lado. Gracias a ti, Eva. Mi chica. ¿Cómo está tu niña? Bien. Vale. Ella muy bien, ¿no? La adaptación ya estamos ahí bien. Sí. Y bueno, y Mamen, pues por supuesto, mil gracias también por haber venido, por ese amor, esa voz tan dulce que tiene Mamen, cómo lo expresa con ese amor y esa dulzura. Ella es así, que lo sepáis, maravillosa. Para mí es un regalo el poder dar voz y que las mujeres, la familia, sepa que hay un paso más, un pequeño paso más ahí, que desde casa pueden ellas mismas hacer cositas para sentirse mejor. Y yo siempre digo lo mismo, yo ya tengo una edad y yo solo quiero estar en paz. Eso es. Y esto proporciona muchísima paz, no solo a ti, sino a tus hijos, ¿no? Que son, son los más importantes. Pues sí. Bueno, ya sabéis, si os interesa el tema, si os habéis quedado con dudas, tenéis el correo electrónico madresenlaonda@gmail.com. Raquel, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? Pues me pueden encontrar de manera online y presencial, ¿no? En redes, @enco.psicoterapia o en el correo info@encopsicoterapia.com. Y desde ahí, pues contactar por teléfono, WhatsApp. Muy bien. Como necesite.
Muy bien, muy bien. Y Mamen, ¿cómo te pueden encontrar a ti? Si les apetece indagar un poquito más de las constelaciones u otras cositas. Bueno, pues ya sabes, en Instagram soy creciendojuntos.salud. Hacemos talleres que tenemos que retomar de nuevo en Simala y bueno, en algunos sitios más, pero bueno, en principio una buena manera de encontrarme. Muy bien, pues lo que os comentaba antes de despedirme, este fin de semana, el domingo en concreto, tenemos la Feria de la Lactancia en Viveros, organizada por Amamanta. Son 25 años que esta asociación hace una labor increíble de acompañamiento y defensa y apoyo a la lactancia materna. Madres en la Onda va a estar allí presente, pues nada, echando ahí la mañana, haciendo entrevistas y dando voz a algo tan potente. Si os apetece pasaros, pues va a haber cositas para niños y para los más mayores y para las familias. Y bueno, y ya sabéis, esta semana como mucha conciencia con este tema, no solo esta semana, sino siempre, pero bueno, es como darse cuenta de la importancia, si estáis pasando una situación dolorosa, en este sentido, buscar ese apoyo, ese sostén, reconocer y todo lo que hemos comentado. Y si tenéis cerca a alguien que esté en esta situación, lo mismo, pues simplemente fijaros qué fácil, con estar presentes es suficiente. Presentes en vuestra vida y en estado de paz y en estado de amor, como decía Mamen, que tengáis una tarde maravillosa y un abrazo enorme. Gracias. Oxitocina, hormona del amor, produces confianza, sexualidad, sabor, enamorarse de la vida y su color. Suelta